Tal como están, bienvenidas. Vean esta imagen impresionante. Bueno, parece sacada de una película de ciencia ficción. Esto es en Argelia, donde hay una tormenta de polvo grabada por Mateo Alguerí. También, bueno, pues vamos de una vez a la información de lo que está pasando en el mundo. Y es que hay una alerta y un brote que se ha estado dando de meningitis en Matamoros. Pacientes operados en Matamoros que han contraído este problema. Las autoridades sanitarias en Texas se encuentran en alerta en Estados Unidos tras presuntos casos de meningitis en pacientes que fueron operados en la ciudad de Matamoros. El Departamento Estatal del Servicio de Salud de Texas se encuentra ahora mismo en una alerta que de momento es en ese estado, sobre todo, en alerta, dice, luego de que se detectaran presuntos casos de meningitis fúngica, esto en residentes de Texas que viajaron a Matamoros para hacerse distintas cirugías. Según se ha reportado, al menos ya son 5 casos confirmados de esta manera. Una persona ya había perdido la vida y 4 están hospitalizadas por este problema que se está todavía investigando. Por ejemplo, hubo algunos que se les inyectó anestesia epidural en la zona que rodea la columna vertebral y a través de pues estas intervenciones quirúrgicas habrían supuestamente tenido este contagio. En Tamaulipas se está investigando se está buscando, ¿no? A 168 pacientes por posible brote de meningitis. Bueno, entonces eso es también una alerta que se genera en Tamaulipas, en el noreste de México, ya que se realizaron procedimientos en algunas, 2 clínicas al menos, donde se presume que surgió el brote de meningitis. Según la Secretaría de Salud, ha dado un comunicado a través de la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios de Tamaulipas, la COEPRIS, donde se están iniciando los protocolos de salud y suspendió las actividades en 2 clínicas de esa ciudad dedicadas a realizar procedimientos estéticos que ya están sujetas a investigación por presuntas irregularidades. O sea, pues bueno, tendrá que investigarse, pero esto ya lo comunica también la Secretaría de Salud. Dice el titular de la Secretaría de Salud del Estado, Vicente Joel Hernández Navarro, por indicaciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, desde el sábado 13 de mayo se activaron los protocolos de salud y se investiga la parte técnica y médica, además de la búsqueda intencionada de 168 pacientes que se realizaron algún tipo de procedimiento en esas clínicas para actuar en consecuencia. A raíz de una denuncia que se hizo por parte de las autoridades de Estados Unidos y donde según los registros médicos se realizaron algún tipo de procedimiento quirúrgico en Matamoros, pues es que inicia esta investigación, no por casos en México. Ahora, Texas reporta ya un fallecido, reporta 4 hospitalizados, un tema que pues se tiene que analizar, ¿no? De acuerdo con la Secretaría de Salud Tamaulipas, ante el posible brote de meningitis, busca a 168 pacientes. O sea, en México no se detecta, por lo que se sabe, un brote, ¿no? El brote estaría en Estados Unidos, pero aparentemente originado en México. Aquí de momento, al parecer, no se ha desarrollado. Dice, los síntomas de esta enfermedad son principalmente fiebre, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, náuseas, vómito, confusión y sensibilidad a la luz a causa de la inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Bueno, eso es lo que se reporta en ese sentido. Fíjense que se han estado dando una investigación por este tipo de hundimientos. Estos no son recientes, o sea, son hundimientos que han estado investigando en los últimos 3 años en Nueva York. Y esto está sucediendo también aquí en América Latina, ahorita les platico en dónde. Pero donde hay edificios de gran tamaño, también reportan hundimientos. Y eso también pudiera analizarse, por ejemplo, para la Ciudad de México, ¿no? Ya que pues últimamente también se habla de este tipo de microsismos y también de los famosos hundimientos, que aunque también se sabe es por el exceso de utilización de los mantos acuíferos. Pero miren, vamos a lo de Nueva York y luego vamos a otros asuntos. Nueva York se está hundiendo, aseguran, y esto es debido a los rascacielos. Dice, según esto es un hallazgo en un nuevo estudio de un modelo geológico. Debajo de la ciudad se han estado comparando datos satelitales que muestran que hay una huella donde se están dando hundimientos fuertes.
técnicamente llamado hundimiento, ese asentamiento gradual o hundimiento repentino, como los famosos sinkhole, ¿no? En la superficie se dan donde hay sedimentos blandos que se desplazan o las cargas que ejercen sobre el suelo se empujan hacia más abajo, hacia lo profundo, dice. Hay muchas causas, pero rara vez se estudia este tipo de cosas, sobre todo en las grandes ciudades. Asegura el estudio que descubrió que Nueva York se está hundiendo a un ritmo de entre 1 y 2 milímetros por año en lo general, pero que también esto estará provocando hundimientos y sinkholes como el que estamos viendo en pantalla. Dice, unos pocos milímetros puede no parecer mucho, pero algunas de estas ciudades podrían tener hundimientos mucho mayores. Vamos, es un promedio general, pero hay zonas que se hunden más que otras. La deformación podría significar un problema para la ciudad de baja altitud que alberga 8 millones de personas, por lo que este hallazgo podría alentar a hacer más esfuerzos, a desarrollar estrategias de mitigar, contrarrestar este creciente riesgo de inundaciones. Ese es un tema que, pues bueno, está llamando la atención ahora mismo en Nueva York. Pero déjenme y les cuento de otro lugar, aparte de la Ciudad de México, que pues digo, también tendríamos que tomarlo en cuenta, ¿no? Si la Ciudad de México tiene hundimientos, tiene muchos edificios, eso pues podría ser que a la hora de investigarlo, pues esté sucediendo. Chancay en Perú, déjenme les muestro las imágenes que están surgiendo vía Twitter y ahorita les platico lo que se sabe al respecto. Estos son algunos de los hundimientos que se han estado presentando en esa región. Dice esta usuaria llamada Katy Cano en Twitter: increíble situación que enfrentan en Chancay. La construcción del túnel que dará acceso al megapuerto ha provocado hundimientos y destrucción de viviendas. Allá le achacan esto a un supuesto túnel donde muestran varias personas en Twitter este tipo de hundimientos. Bien, aquí les va otro. Es un hundimiento bastante amplio en una vía pública. Ahí lo alcanzamos a ver, ¿no? Aparte que, bueno, pues Perú tiene zona sísmica, ¿no? Dice, residentes de Peralvillo Huaral, en la localidad de Chancay, en Perú, han estado informando de 4 viviendas y distintas calles que han resultado dañados por diferentes hundimientos que se están dando. Aseguran que podría ser por trabajos relacionados con el megapuerto de dicha ciudad, pero esto pues tendrá que investigarse, ¿no? De momento pues ya hay algunos automóviles dañados, algunas casas, como les digo, dañadas. Es un tema que pues ya se estará investigando por allá, pero bueno, me llamó la atención también este asunto. Bueno, pues vamos a otro tema importante. ¿Cómo estás? Dice Adriana J, Lupe, Fiol, Julio Valverde, a toda la comunidad. Ahorita los estaré saludando y platicando, obviamente, pero se está intensificando la batalla. Esto en la mera frontera de Rusia y Ucrania. Algo está pasando porque pareciera que el conflicto se está centrando en esa región, en esa zona. La inteligencia del Reino Unido es la que alerta sobre esta situación y que pudiéramos estar hablando de una nueva fase en este conflicto. La batalla aérea sobre las fronteras entre Rusia y Ucrania se ha intensificado en los últimos 7 días. Esto preocupa y sobre todo a Moscú, porque ya no es un conflicto alejado de sus fronteras, ya no es un conflicto allá en el sur de Ucrania, ni en toda esta zona de Lugansk, no, sino que ya está tocándole la puerta, en la que ya los mismos rusos están detectando que esto es un conflicto, esto es una guerra, no es una operación especial como se quiso decir. Y un ejemplo es Bakhmut, ¿no? En el que dices, bueno, dice desde la narrativa rusa, dice, es que estamos liberando a estas ciudades, ¿no? Imagínate cómo llamar liberación a Bakhmut cuando Bakhmut ha quedado en cenizas. Una ciudad de 70,000 habitantes en las que es imposible habitarla ahorita. O sea, esto no es obviamente una liberación, esto es una destrucción a todo lo que da.
con el fin de la conquista. Y ahora mismo, pues están volteando las cosas, ¿no? Se están volteando las cosas para los rusos, y el Ministerio de Defensa del Reino Unido señala que Rusia había ya perdido varios aviones, incluidos 2 aviones de combate avanzados, 2 helicópteros que también habrían sido derribados en la ciudad rusa de Briansk, aparentemente por sus propios sistemas de defensa antiaéreo que pues supuestamente se habrían caído. De eso, bueno, pues ni Rusia dice una cosa ni dice otra, solamente se sabe y se confirma, ¿verdad?, que se han derribado varios de estos naves de combate, ¿verdad? Esto en esta misma semana. Pero se está llevando en la mera zona de Briansk y en lo que es la frontera, se han estado escuchando muchas explosiones, sobre todo de objetivos militares, de zonas o de bases militares. O es un problema interno, que ya hay como rebeldes ahí combatiendo o algo, obviamente, o si no, Ucrania ya está entrando también a territorio ruso, pudiera ser. Pero lo que reporta inteligencia al Reino Unido es que algo pasa en la frontera desde los últimos 7 días, porque se intensificó el combate y sobre todo del lado ruso. Esta alerta debe de verdad llamar mucho la atención para Vladimir Putin, si es que le está llegando la información, porque lo mantienen aislado de la mayoría de las cosas que están pasando. Dice la vulnerabilidad de los últimos misiles, estos hipersónicos, que de 7 que han lanzado, son 9, 10 misiles que han lanzado en la última semana. De esos, la mayoría, o sea, 7, se han logrado derribar por los Patriots, según lo que reportan. Ahora mismo, esto pues no va a cambiar mucho en cuanto a la narrativa, pero posiblemente veamos las próximas semanas o los próximos días cambios también en una preparación para otro escenario, el escenario de tener que abandonar o tener que cambiar de objetivos militares, ¿no? Eso pudiera darse. Dice, es una preocupación excepcional que ahora mismo tienen en Rusia, según la inteligencia del Reino Unido. Entonces ya la guerra por aire no está funcionando. La guerra por tierra, pues ya sabemos desde hace meses que no funcionaba, ¿no? Pero por ahí tampoco. Y si no funciona por aire, pues que sigue, ¿no? Realmente ese es un tema que habrá que analizar. Dice, la evaluación de inteligencia que les estoy comentando, porque esto es una evaluación de inteligencia del Reino Unido, asegura que habían derribado ya 7 Kinzhals disparados por Rusia en esta misma semana. Según Fabian Hoffman, investigador y doctorado de la Universidad de Oslo, asegura que las capacidades de Ucrania para interceptar misiles hará que pues se tomen decisiones por parte de Rusia en cambiar la forma o el modo de combate, pero ¿cuál? No se explica, no se dice cuál será ese modo de combate, así que pues a estar atentos con ese asunto. Bueno, hay un reporte, vean ustedes, quiero mostrar algunas de las imágenes porque han sido tremendas. Hay 14 ríos desbordados en Italia. O sea, imágenes como esta están surgiendo en redes, como esta que es en Forlì, en Italia, donde el agua habría superado los 2 metros, en algunos puntos incluso cubrió los automóviles. También así, estas son otras de las imágenes. Esto en Faenza, también en Italia, una autopista, la A14 que va hacia Forlì, también totalmente colapsada por agua. Las lluvias torrenciales que han estado afectando la región del noreste de Italia ha generado agua a nivel pues raras veces visto, dicen, y ahora pues hay ciudades como Ceneza o Faenza o Risione que han tenido afectaciones muy duras, que han suspendido incluso la carrera Fórmula 1 que estaba prevista para este fin de semana, suspendida. Bueno, ya ahorita oficialmente hay 8 personas que han fallecido, pero también ya hay varios desaparecidos. Cerca de 13,000 personas han tenido que ser evacuadas de urgencia por estos desbordes, 14 desbordes de ríos. Es raro ver 1 o 2 desbordes, 14 desbordes, o sea, 14 ríos distintos desbordándose, si es pues bastante raro.
Dice, pues entre las personas fallecidas se sabe que habría hombres que vivían en plantas bajas, hombres y mujeres que vivían en plantas bajas que no alcanzaron a evacuar, sobre todo personas mayores. En la parte norte de Italia vive mucha gente mayor y pues en esta zona es donde más ha estado pegando estos desbordes. Se sabe que de esos 13,000 habitantes evacuados, son 3,000 serían de Bolonia, 5,000 de Faenza y 5,000 de la área de la zona de Ravenna. Bueno, los números pues todavía dicen van a aumentar. O sea, esos 13,000 evacuados solamente es parte de lo que se está haciendo. Para los evacuados, dice, se les está llevando a centros deportivos y algunos con familiares que tienen en otras ciudades. La carrera, pues como les digo, ya está suspendida de momento y no hay una fecha de cuándo se va a hacer por ahora, ¿no? Colegios y otras actividades se mantienen obviamente cerradas. O sea, casi todos los trabajos, casi todas las tiendas, todo está cerrado por los desbordes, o buena parte está cerrado, ¿no? También se habla de que son inundaciones generalizadas en 23 municipios italianos. O sea, un tema muy atípico, sobre todo porque no es la época de mayores lluvias, aseguran. Se trata, pues, dicen, de una situación atípica para el clima de esa parte del mundo. O sea que, pues bueno, ahí está, ¿no? Esto es lo que se sabe. Vamos a otro tema importante. Bueno, se anuncia que se está, pues de manera yo creo que de prueba por ahora, pero se están utilizando drones para entregar sangre. O sea, drones que se están utilizando entre hospitales y laboratorios de médicos, ¿no? O bancos de sangre, donde están enviando este tipo de material, digamos, ¿no? Si bien los drones se usan muchísimo ya, ¿no? Cada vez más, el sector salud casi no lo ha utilizado. Se utilizó, por ejemplo, en la India, cuando el tema de la pandemia, para llevar ciertos suministros de salud a poblaciones muy alejadas. Eso sí se llegó a usar. Y digamos, no fue un uso supermasivo, pero sí ya que se está utilizando en eso en específico, ¿no? Pero ahora, según han reportado, una iniciativa que se llama iDrone, ¿no? Que es una iniciativa que ahora mismo va a estar llevándose a cabo para llevar este tipo, pues, de material. Como les digo, se están realizando por ahora pruebas. Según lo que se sabe, esto pues está funcionando, aseguran. Según se sabe, dice, esta prueba de vuelo inaugural se llevó a cabo en lo que es el Instituto Gubernamental de Ciencias Médicas Greater Noida y el Colegio Médico Ladi Arandish en Nueva Delhi, en la India. Este dron, déjenme les muestro la imagen, ¿no? Este es el dron que se está utilizando, ahí les va. Lleva como una hielera, son drones grandes, o sea, no es cualquier dron, es un dron de buen tamaño, vean ustedes la hielera. Ahí lleva, digo, tampoco es una hielera grande, ¿no? Es una hielera medianita, chiquita, pero ahí llevan pues varias bolsas de sangre. Imagínense en un accidente, en cosas así, con los tráficos que hay en estas ciudades, pues puede ser vital que la sangre llegue rápido o cualquier otro suministro médico a zonas, pues, ya sea que estén congestionadas, en conflicto, con algún problema climático, etcétera. Bueno, pues este tipo de soluciones vamos a verlas seguramente. Vamos a verlas utilizando muchísimo más. Esto es la India, un país con muchos contrastes, pero también con muchos adelantos tecnológicos. Vamos a otra situación interesante. Fíjense lo que está pasando en Rusia. Sabemos que los misiles hipersónicos han sido anunciados desde el 2018 y presumidos por Vladimir Putin con bombo y platillo. Básicamente dijeron, con estos drones hipersónicos hacemos y deshacemos, imposibles de que puedan detenerse, ¿no? Imparables, ¿no? Ya son 7 misiles de este tipo que han parado los ucranianos con misiles Patriot, que no son tampoco así como la gran cosa,
Son, pues, buena tecnología, digamos, pero no son los misiles hipersónicos tan anunciados, ¿no? ¿Y cómo nos enteramos o cómo sabemos que algo raro está pasando con esos misiles que se acaban de dar cuenta los rusos que no eran lo que ellos creían? Pues bueno, aquí con esta noticia sabemos o entendemos que aquí hay algo raro y que pues parece ser que presumieron algo que no tenían. Rusia detiene a 3 científicos que fueron los que desarrollaron los misiles hipersónicos. Los han detenido y los acusan de traición. Esto obviamente está muy raro, ¿no? O sea, las noticias no nada más se leen una por una, sino se lee una noticia y luego vas viendo consecuencias, vas viendo cómo se van movilizando otras cosas. Anatoly Maslov, Alexander Chibluyik, Valery Zdegenstev han ahora mismo sido detenidos y permanecen bajo custodia, ya que en Rusia asegura que hay algo, no dicen que se trata de seguridad nacional, y los han detenido y los han acusado de traición. Después del derribo de 7 de estos misiles hipersónicos, van y los detienen. 3 de estos científicos académicos muy reconocidos, que fueron los que desarrollaron los misiles hipersónicos, se enfrentan ahora a acusaciones muy graves por parte de Rusia en una investigación por traición, dice. Y esto está alarmando a la comunidad científica, obviamente. En una carta publicada por colegas de estos científicos, están protestando contra las acusaciones. Dice: conocemos a cada uno de ellos como patriotas y personas decentes que no son capaces de traicionar ni nada de eso. O sea, vamos, que los científicos, los colegas los están defendiendo, y es como que encuentras un chivo expiatorio, ¿no? O sea, no te funcionan tus sistemas y dices, bueno, pues, ¿contra quién me voy, verdad? Y pues están yendo contra los científicos que desarrollaron estos avances. Estos misiles, según se reporta, pueden viajar a 12.250 kilómetros por hora. Impresionantemente veloces. Un Mach 10, o sea, 10 veces la velocidad del sonido. Aunque han logrado detenerlos, pues siempre que sale una arma, siempre que sale un desarrollo, es cuando salen los antivirus. Al día 1 que sale un antivirus, llega un virus que supera al antivirus, pues es lo mismo. O sea, llega un arma de este tipo, pues sí, pero lo anunciaron desde el 2018, 2019, 20, 21, 22, 25 años para encontrar soluciones de cómo detener este tipo de problemas. ¿Cuál es la técnica que están usando los ucranianos? Pues no se sabe. Pero lo que se sabe es qué tipo de armas están usando, más cuál es la técnica, cuál es el proceso para decir, si viene uno de estos misiles, tienes que reaccionar de esta manera para detenerlos. Pues no sabe cuál es, pero de que funciona, funciona. Y el hecho de que Rusia esté deteniendo a estos científicos, pues confirma lo que aquí hemos venido diciendo. Ya son pues 7 de estos misiles, ¿no? Destruidos. Bueno, pues ahí está, ¿no? Una carta abierta por el Instituto de Mecánica Teórica Aplicada en Novorossiysk ha estado muy molesta con el régimen de Rusia, diciendo, oye, pues no, o sea, ¿por qué los detienes, no? Son pues gente decente, gente que hace todo por traer estos avances. No puedes ir a echarles la culpa a ellos, ¿verdad? Bueno, eso es lo que dicen básicamente los colegas, defendiendo obviamente pues a sus mismos compañeros, amigos científicos. Tremendo, y bueno, pues ahí está parte de lo que está pasando ahora mismo. Fíjense que, bueno, pues está dando un fenómeno duro, extraño también, atípico también en Alaska, ¿no? Según lo que se sabe, se han estado reportando crecientes ríos, donde estos han afectado y dejado enormes pedazos de hielo que han destrozado, dañado casas, hay algunas que simplemente quedaron aplastadas, según se reporta. Esto es una combinación de fenómenos entre una especie de deshielo junto con una cantidad de agua sorprendente. Los atascos de hielo que han estado bloqueando al menos 2 ríos se habrían dado en esta semana, o habrían desencadenado una oleada de hielos grandes que causaron grandes inundaciones, daños de casas, y dejó enormes trozos de hielo e inundaciones en el río Yukon. Esto, como les digo, pues en Alaska, donde se han estado reportando
Según dice el gobernador Mike Dunleavy, se dio una declaración de desastre para las comunidades de Circle, de Eagle del río Yukon y Crooked Creek, también la zona de Kunkunwin y Glen y el río Cooper también pues han estado teniendo este tipo de pues sí de problemas, ¿no? O sea que bueno, ahí está, no es parte de lo que se está reportando en el río Yukon, el río Cooper, entre otros ríos que han tenido estas afectaciones, ¿no? O sea, son pues dicen climas atípicos, dos fenómenos que están dando al mismo tiempo y que ahora pues tienen ese problema. Específicamente en el Eagle del río Cooper, pues tuvieron ya varias casas destrozadas. Hay otras zonas que solamente han reportado inundaciones, pero que no ha habido afectaciones. Hay un poquito de todo ahorita en estos momentos. Lo que sí es que Alaska, pues digo, es una zona ya de por sí un poco inhóspita, no hay tantos habitantes y suele haber mucha actividad sísmica, pero rara vez llegamos a comentar este tipo de, pues sí, de fenómenos, ¿no? De situaciones así extremas. Sí, nos han estado comentando que aparte de esto, ahí en esa zona, ¿no? Se han estado reportando sonidos como bajo tierra, sonidos pues que pues, algunos creen que tienen relación a temas sísmicos, que eso sí, pues quién sabe. Ya desde hace unos días veía esto, miren, esos son los pedazos de hielo que mencionaba ahorita, ¿no? Que va el río creciendo, los hielos van creciendo, entonces cuando los hielos están muy arriba, o digo muy grandes, y aparte hay una subida del agua, pues todas las casas que están alrededor las van tumbando, las va golpeando las rocas, ¿no? Básicamente rocas de agua, rocas de hielo, y así pues bueno, han estado reportando en estos últimos días este tipo de imágenes, ¿verdad? Así que pues bueno, ahí atentos con eso que pasa en Alaska. Mira, aquí está otra de estas zonas, ¿no? Sube el agua, rocas enormes y pues golpean, ¿no? Golpean todo lo que hay alrededor. Tendrán que, me imagino, que adaptarse, que ir viviendo unos metros más arriba, porque si no, pues sí está complicado. Bueno, pues vamos a otro asunto importante. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos siguen vía Telegram. Por ahí está el nombre del canal en Telegram para que les lleguen los avisos. También estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos pues en las redes más importantes y obviamente aquí en YouTube. Miren, quiero que vean pues a esta persona que pues han estado reportando desde hace unos días como una persona que detuvieron. Aquí está esta persona. Según entiendo, es de origen colombiano, que ya tiene 20 y tantos años viviendo en Rusia. Lo habrían encarcelado 5 años por haber criticado la guerra, ¿sí? Él es uno de los primeros ciudadanos extranjeros que viven allá en Rusia que habrían sido condenados a más de 5 años de prisión por cargos en los que, bueno, vamos, no puedes criticar, no puedes decir nada que no vaya junto a la narrativa rusa. Él es Giraldo Saray Alberto Enrique, un ciudadano colombiano que vive en Rusia desde hace 24 años. Fue detenido desde la primavera del 2022, según se identifica como un gerente de una pequeña empresa informática en Rusia que tenía permiso de residencia en ese país. Según se reporta, los investigadores acusaron a Enrique de enviar 2.300 mensajes de texto en español sobre lo que estaba pasando en Ucrania, sobre todo asesinatos de civiles, ¿sí?, a manos de las tropas rusas. Al enviar esta información de lo que estaba sucediendo cuando empezaba la guerra, pues una manera como de que estén enterados los rusos de lo que estaba pasando dentro de Rusia, pues ante esto lo acusaron de estar difundiendo cosas que no debía, y el juez Dmitry Arrand del Tribunal del Distrito de Golovinsky en Moscú lo encontró como culpable y lo mandó a la cárcel 5 años y 2 meses. Pues bueno, tremendo, ¿no? Tremendo esto. Vamos a otro tema importante.
Bueno, pues hablando de, ¿no? Una de las formas de saber cuál es la narrativa de Rusia, cuál es hacia el nuevo enfoque que pueda tener o qué es lo que está pensando la élite rusa, etcétera, es a través de su televisión. O sea, en la televisión rusa tienen programas que pues así van aleccionando a la gente, ¿no? Mira, hagan esto, piensen así, piensen allá. Pero llamó la atención que un reciente programa de televisión en ese país han publicado algo que sorprende, porque uno de los invitados aseguró que Rusia está viviendo la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Que esto se diga en televisión no es cualquier cosa, o sea, la televisión es como el modo de propaganda más utilizado que utiliza Moscú. Y desde ese programa se cuestionó si los rusos se dan cuenta de la gravedad de la situación en la invasión de Ucrania por parte de Moscú. O sea, la invasión que está liderando Vladimir Putin. Esto llama mucho la atención. Es un clip que se ha estado divulgando por en las redes, porque pues es como nos enteramos de qué pasa en la televisión rusa. Obviamente no es que uno esté viendo la tele ahí todo el día, pero sí que te enteras de las cosas que llegan a pasar raras, ¿no? Casi siempre lo que se divulga, lo que nos llega acá es pues cosas muy duras, ¿no? Por ejemplo, un invitado el otro día decía, sí, que ya deberían usar las bombas nucleares, o que las bombas nucleares no son tan malas como dicen. Mensajes así, ¿no? Como tratando de convencer a los pobladores rusos de que es bueno usar las armas nucleares contra los enemigos, ¿no? O sea, ese tipo de formas de influirle el pensamiento a la gente lo usan mucho, pero que un invitado, ¿no?, diga, están viviendo la peor crisis, ¿no? Pues sí es una situación atípica, ¿no? Hay reportes desde hace ya como 3 meses, que aquí lo platicamos, que la televisora, hay una cierta élite, obviamente de Vladimir Putin, pero tiene varios grupos. El grupo que pertenece a los medios ha estado con ciertas fracturas con Vladimir Putin. Esta podría ser una de esas señales, ¿no? En las que hay fracturas y tal vez van a querer avanzar hacia otro rumbo. Ya no con el futuro en viendo a Vladimir Putin como líder, sino tal vez a otra persona, a otro personaje. No es cualquier cosa, esto no pasa así nada más porque sí. Entonces, muy atentos con este asunto. Habló que a diferencia de 1941, cuando la Alemania nazi invadió, no había ideología soviética unificadora que pudiera unir a la gente. Dice, este peligro es grande, habría dicho, y agregó que Rusia se vio sorprendida por la entrega de los ucranianos, fíjense nada más, y también pues por los apoyos de todo el mundo hacia Ucrania. Es pues una cosa que está divulgándose masivamente en Rusia a través de la propia televisión de ese país. Muy interesante y pues con lo que pueda significar a un futuro cercano, ¿no? Vamos a otro asunto. Bueno, no suelo comentar este tipo de cosas, pero se reporta un accidente o casi un accidente allá en Nueva York, que llamó mucho la atención el día de hoy, ¿no? Un accidente que lo comento porque me pareció muy similar a lo que pasó con la mamá de este señor. ¿De qué estoy hablando, no? Primero que nada, bueno, casi se da un accidente catastrófico en el que pudieron haber perdido vidas varias personas, en donde iban el príncipe Harry y Meghan. Y ahorita les cuento porque creo que es importante este tema, ¿no? 2 horas sobre las calles de Nueva York duró la persecución. 2 horas. Y esto no lo informó Harry y Meghan, esto lo informó directamente la misma realeza, ¿no? Que mandó la alerta como diciendo, oye, pues ¿qué pasa, verdad? 2 horas la persecución alucinante. Esto en Nueva York por parte de la prensa, queriendo tomarle la foto a Meghan y a Harry, ¿no? O al príncipe Harry, como le dicen. O sea, pusieron en riesgo a varios policías. Hubo 2 policías que estuvieron a punto de perder la vida, por ejemplo, ¿no? Varios civiles que iban cruzando las calles, que iban a hacer esto. O sea, ciudadanos de Nueva York
que también estuvieron en riesgo en varios momentos de ser atropellados. También otro tema que pues aquí yo creo que hay dos cosas, ¿no? El mal manejo que tienen los que lo mueven, o sea, porque si tú estás viendo que te están persiguiendo, es a ti el que te están siguiendo, tienen fotos tuyas, ¿no? Pues maneja las cosas distintas, ¿verdad? O sea, al final de cuentas es obvio dónde va a estar la prensa, dónde no va a estar, ¿no? Pero no corras, ¿no? Porque mientras más corras, más te van a perseguir, ¿verdad? No, o sea, detente en un hotel, detente en un lugar, ¿no? Donde, pues ya, simplemente te encierras un rato y pasas desapercibido. Pero 2 horas andar corriendo por las calles de Nueva York o de cualquier ciudad, pues pones en riesgo a mucha gente, ¿no? Y algo similar sucedió con su mamá, con el ADD, ¿no? En su momento, pues el accidente se supone, pues se da por esa persecución. Iban a 150 kilómetros por hora cuando se da el accidente y los periodistas atrás. Y lo más absurdo y lo más loco es que, pues, la nota fue esa, ¿no? O sea, provocan, también la prensa está mal ahí, porque provocan un accidente y aparte van y toman la foto y dicen, ah, mira, ahí está la nota, ¿no? O sea, güey, tú la provocaste, o sea, lo mismo aquí, ¿no? Entonces me parece, pues la prensa es así y está mal, es algo que tiene que cambiar, no puede ser, ¿no? No puede ser que se maneje todavía ese tipo de paparazzi a esa manera tan de acoso, ¿verdad? Eso es acoso, no tiene otro nombre. Y pues bueno, es un tema interesante ahí. Dicen, esto ocurrió el martes en Nueva York, luego de que la pareja hubiera asistido a la entrega de unos premios entregados por una fundación. Se dice, esta persecución fue implacable, duró más de 2 horas, tuvo como resultado varios momentos en los que casi hubo una colisión trágica. Se vieron implicados peatones, 2 agentes del Departamento de Policía de Nueva York, entre otras personas. Harry y Meghan abandonaron sus funciones reales en 2020 y se mudaron a Estados Unidos. Es parte debido a lo que ellos describieron como un intento de acoso mediático, ¿no? Como un intenso acoso mediático. O sea, pues bueno, lo van a seguir viviendo toda su vida probablemente, ¿no? Pero definitivamente ahí yo creo que pues sí tiene que cambiar un poco la prensa en ese sentido. No puede ser que sigan acosando de esa manera, ¿verdad? Y el manejo que ellos hagan, pues también lo van a tener que hacer con responsabilidad, ¿no? Porque, ok, están bien mal que te estén tomando fotos, pero no puedes estar huyendo de esa manera, poniendo en riesgo a los demás, ¿verdad? Pues ni modo, o sea, digamos, está el nabo que te estén acosando, pero más del nabo está que le vayas a quitar la vida a alguien más, ¿verdad? Por las fotos, ¿no? Entonces, en ambos sentidos creo que está re mal. Me parece que, pues, sí es un tema que no es cualquier cosa que pudiera generar problemas ya sea en Estados Unidos o en Canadá o donde sea que anden esta pareja, ¿no? Que pues sí es muy popular en el tema del chisme y todo esto, ¿no? Bueno, pues vamos rápidamente a otro asunto. Bueno, fíjense que Lavrov hace una extraña comparación. Sergei Lavrov últimamente no había estado pues tan mediático, ¿no? Suele ser muy mediático. Sergei Lavrov, para igual, si alguien que no recuerde quién es, Sergei Lavrov es el ministro de Relaciones Exteriores, o sea, es como pues uno de los el principal puesto, básicamente, ¿no? Después de Vladimir Putin, pues uno de los personajes más importantes en ese país. Es como, por decir, el secretario de Estado Anthony Blinken en Estados Unidos, bueno, pues algo así. Lavrov comparó a Ucrania con Afganistán y alerta de que la guerra podría acabar cuando Estados Unidos abandone a sus aliados, pero el hecho que compare con Afganistán, bueno, 2 puntos, o sea, los rusos perdieron con Afganistán, los estadounidenses perdieron con Afganistán, entonces está diciendo básicamente que los van a derrotar, o sea que no va a haber manera de vencer en Ucrania, porque pues sí, o sea, realmente es lo que sucedió, nomás está a ver la historia, o sea, Afganistán ha sido inconquistable, ¿no? Ni Francia, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni nadie los ha podido conquistar, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, lanzó esta rara comparación
y sugirió que la guerra pudiera terminar una vez que Estados Unidos abandone a sus aliados. La verdad es que pues se ve difícil que eso vaya a suceder, y aún y que sucediera, pues está Alemania, está Francia, están muchos otros países que están muy interesados en apoyar esta región, ¿no? Esta zona. Sí es verdad que si en dado caso entrara Donald Trump a la política de Estados Unidos, pudiera ser que se deje de apoyar tanto a Ucrania. Eso pudiera llegar a suceder. Pero queda claro que el Reino Unido, queda claro que Alemania, queda claro que Francia y otros países están apoyando de manera impresionante, y que lo han dicho una y otra vez. El apoyo nada más se va a terminar cuando Ucrania venza. No hay otra forma, ¿no? Básicamente. Entonces, pues, y que es muy aguerrido el pueblo ucraniano, ¿no? Independientemente de apoyos o no, pues creo que es muy aguerrido y ha sabido, pues, sostener y defenderse hasta el momento, ¿no? Entonces, rara la comparación, no creo que sea porque sí, yo creo que esta comparación pudiera tener un sentido, o sea, pudiera tener un por qué lo está haciendo, y no creo que sea nada más que se le salió decir que era Afganistán, ¿no? O sea, así que interesante este punto. Vamos pues a otra información sorprendente. Y esto, bueno, fuera de la broma. Vamos a ver primero esta imágenes, ¿no? De lo que está pasando en Ecuador. Porque bajo sus mismas leyes, allá pueden convocar y disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas. O sea, básicamente él se quita como presidente y quita todo el Congreso, y que digan, a ver, vamos a hacer otra vez todo nuevo porque no es sostenible gobernar de esta manera, no estamos atorados, no estamos avanzando, vamos a hacer pues elecciones y a ver qué decide el pueblo, ¿no? Entonces, ahí está, este es el momento en que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones anticipadas. Insisto, esto es un tema bajo sus leyes válido, o sea, bajo sus leyes esto se puede hacer, ¿verdad? Hay países que lo pueden hacer, hay países que no lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces, aquí está, sale el ejército inmediatamente, los altos mandos militares de Ecuador respaldan la decisión del presidente Lasso Guillermo, y bueno, pues se disuelve la Asamblea Nacional y se piden elecciones inmediatamente para que se elija, ¿no? Y bueno, ya están ahí los militares, pues entrando al Congreso a consumar esta situación que está sucediendo. Claro que habrá acusaciones, seguramente le dirán de todo, que si dictador, que si esto, que si lo otro. Bueno, pues él está también dentro del que queda fuera, ¿no? Digamos. Entonces llama la atención, como quiera, estas formas, pues no las conocemos acá en México, no son, aquí no funcionan así, pero vamos a ver qué dice. Se le llama muerte cruzada a esto que estamos comentando, o así es como le han llamado. Disuelve el parlamento y convoca elecciones, ¿no? Entonces digo, de dictador, pues no, porque pues van directamente a elecciones. Y también a que tengan un congreso. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha invocado la conocida muerte cruzada, que es una fórmula que está bajo la Constitución de Ecuador, que implica la disolución de la Asamblea Nacional y tiene que ir con la convocatoria de las elecciones legislativas como presidenciales. Porque dice, hay una crisis política, hay pues una serie de situaciones, incluso hay un posible juicio político contra él, o sea, hay muchas cosas. Entonces pues entran a eso y pues que la gente opine, ¿no? Que la gente vote. Menos de 24 horas después del arranque del juicio político, que en efecto lo tiene problemado a él, ha firmado el decreto del que ya había amenazado previamente que iba a suceder, ¿no? Así que se disuelve por ahora. Y pues habrá ahora que entrar a las urnas y votar si estás o se apoya a este gobernante o a otros, ¿verdad? Entonces ahorita está el movedero político por todos lados allá en Ecuador, ¿no? Muy interesante lo que está sucediendo. Aquí pues iremos comentando cuáles podrían ser los desenlaces. Estados Unidos está preparando un movimiento muy duro, que pudiera
pues afectar a el tema del crimen organizado en México. Y es que esto creo que no lo habíamos visto, ¿no? Estados Unidos avala una iniciativa para considerar el fentanilo como un arma química. Definitivamente esto le ha causado un problema a Estados Unidos durísimo, una epidemia, dicen en Estados Unidos, y ha pegado tremendo. Mucha gente muere por esto y es una situación que quieren arreglar ya. Y que parte del problema ellos ven en México, que espero yo que también entiendan que gran parte del problema también lo tienen allá. Pero en un esfuerzo, dice, de bloquear el tráfico de narcóticos en Estados Unidos y presionar a México para que se refuerce su estrategia en contra de los carteles del narcotráfico, el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha respaldado una propuesta para denominar el fentanilo como un arma química dentro de ese país. Durante la audiencia, el presidente del comité, Michael McCall, resaltó la importancia de la iniciativa, pues dice, nos enfrentamos a una epidemia de drogas como nunca habíamos visto. El fentanilo está siendo traficado a través de nuestras fronteras sur desde México. Tanto el Partido Demócrata como republicanos votaron a favor de la forma casi unánime. Demócratas y republicanos votaron a favor. Solamente por ahí hubo algunos legisladores demócratas que votaron en contra, pero pues bueno, argumentan que podría resultar contraproducente a largo plazo esta propuesta. No explicaron por qué, pero la iniciativa tiene aún todavía un largo camino por recorrer. Pasa ahora al Pleno de la Cámara Baja y el caso de ser avalada tendría que pasar al Senado para que se considere esto más adelante. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para México si esto se considera un arma química? O sea, porque entonces estás diciendo, ok, bien, me están lanzando un arma química que viene desde México. O sea, esa consideración me parece, pues, muy tremenda, ¿no? Muy tremenda. Entonces, pues, las consecuencias podrían ser muy duras para el país. Así que muy atentos con esta decisión. Todavía no está 100% aprobada. Pasó el primer camino, que es el de la Cámara Baja. Va a los senados y luego después veremos si esto pasa, si esto lo aprueban. Bueno, vamos a otro asunto. El presidente de Turquía, de Pakistán, ¿no? El famoso Imran Khan ha hecho una denuncia porque otra vez dice que lo están intentando arrestar. Ya ven todo el caos que se generó en Pakistán por el haber detenido al ex primer ministro. Mucha gente lo quiere allá. Entonces, caos. Y ahora, pues dice que otra vez lo intentaron arrestar. Probablemente, dice, este sea mi último tweet antes de mi próximo arresto. La policía ha rodeado mi casa. Ha manifestado el expresidente pakistaní en su perfil oficial en la red social Twitter, donde además ha compartido un discurso grabado en el que advierte que el país va en camino a la destrucción. O sea que él ya está durísimo contra el gobierno actual de Pakistán. Están a punto de darse elecciones, entonces como que lo querían detener, querían que no influyera en el país, o sea que él como oposición no influyera, y pues al parecer esto no va a ser posible, ¿no? Vamos a otro asunto. Bueno, Ucrania y Turquía han confirmado una nueva prórroga para el acuerdo para la exportación de granos ucranianos. El presidente Erdogan ha confirmado el día de hoy que junto con las autoridades de Rusia y Ucrania se han alcanzado un nuevo acuerdo para otros 2 meses con el pacto de exportación de granos de Ucrania y fertilizantes rusos por aguas del Mar Negro. Esto es una buena noticia para la alimentación mundial, sobre todo para África, porque quiere decir que al menos los próximos meses van a tener surtido y que Brasil, por ejemplo, va a recibir el fertilizante ruso que tanto necesita para producir alimentos. Esto es una buena noticia importante. A pesar del conflicto, llegan a este acuerdo y lo extienden. Hay una prórroga importante, ¿no? Otro asunto interesante, Taiwán, pues asegura es de vital importancia para Europa. Y lo dice la ex primer ministro Listros, que fue, por cierto, a Taiwán. O sea, fue a Taiwán, visitó
a los políticos taiwaneses, eso ya debe haber molestado muchísimo, muchísimo a China, ¿eh? Porque digo, es una ex primer ministro, o sea, es pues un político del más alto nivel. La ex primer ministra del Reino Unido y diputada, por cierto, conservadora, ha declarado que Taiwán es de gran importancia para Europa y calificó de irresponsable que las naciones europeas se laven las manos, aduciendo que Taiwán está muy lejos. Truss pronunció un discurso en un evento organizado y retransmitido por el Laboratorio de Ideas Taiwanesas Prospect Foundation, un tema pues que me llama la atención, no sé si es pues bueno, es curioso, ¿no? Dice, Londres se ha desmarcado del viaje de la ex primer ministra a Taiwán, o sea, como el Reino Unido dijo, esta no es mi política, esta es ella sola viajando allá, ¿no? Como diciendo, no es parte de nuestra... Fíjense, o sea, el Reino Unido pintando su línea con lo que está haciendo Liz Truss. O sea que también eso llama la atención, ¿no? O sea, como no queriéndose meter con problemas con China, ¿no? Bueno, rápidamente les comento algunos puntos antes de irnos a los comentarios. La ONU afirma que se necesitan más de 3,000 millones de dólares para ayuda humanitaria tras los enfrentamientos en Sudán. Se requiere pues una cantidad importante de dinero. Hay nada más en esa zona 1.1 millones de personas refugiadas en la capital de Sudán. Esto tras estas conflictos, ¿no? Dice el día de hoy que se necesitan 3,000 millones de dólares para ayuda humanitaria y asistencia a los refugiados por el conflicto de Sudán, y se estima que 1 millón de personas van o están a punto de huir de ese país, ¿verdad? No, y hay 25 millones de personas que están con ayuda, necesitan ayuda humanitaria, 25 millones, y 1 millón, 1.1, son los que van a salir de Sudán a otras partes del mundo. Pues bueno, ahí viene una oleada de sudaneses que pues están huyendo de este conflicto. ¿Se acuerdan de esta situación en Canadá, de estos incendios que se están dando en los últimos días? Allá para el noroeste de Canadá, bueno, pues está alertando esa zona por mala calidad de aire. Esto pues es por la ola de incendios que han tenido, y déjenme les digo que pues qué se sabe, ¿no? ¿Qué se sabe al respecto? Se ha intensificado de como veíamos nosotros los incendios, ¿se acuerdan? Pues vean ustedes, se han extendido, ya están en Alberta, ya están en Columbia Británica al norte y en Saskatchewan, ¿no? O sea, son ya tres zonas muy grandes con incendios impresionantemente fuera de control, que pues son tan grandes que no hay manera ahorita, ¿no? Dice, la ciudad de Calgary, en el oeste de Canadá, ha emitido una alerta advirtiendo a los residentes por la mala calidad de aire y la reducción de la visibilidad debido a que el clima seco y la misma ceniza y los vientos de los incendios se han estado propagando por toda esa ciudad. 90 incendios forestales siguen activos en la provincia de Alberta, pero de estos 23 están fuera de control. Y estos han extendido también hacia la Columbia Británica, donde hay unos 60 incendios activos del otro lado, en Columbia Británica, y otros que están hasta hacia Saskatchewan, que de esos yo todavía no tengo el número, pero pues aquí en el mapa claramente se ven bastantes. El ejército de Canadá y los bomberos en todo Canadá y Estados Unidos también están ayudando a combatir los incendios. Pues sí, es un tema tremendo, un tema también un poco atípico, porque pues no suele ser la época, ¿no?, de incendios, aunque ya dicen que casi ya no hay época de incendios, que es más bien pues se extiende, ¿no?, buena parte del año. Ahí está cómo se ve el color del ambiente como amarilloso, rojizo, una cosa así. Esto por la misma ceniza que básicamente cubre estas poblaciones, ¿no? Esto es en Calgary, en Alberta, como les digo. Así están las cosas por allá. Buenísimo, pues recordarles que estamos en Telegram, ¿no? Ahí estamos siempre atentos a sus comentarios. Vamos a ir leyendo algunos de los que nos han estado enviando. Muchísimas gracias a toda la comunidad que nos ve, que nos apoya con super chat o con un gracias, con un ¿cómo se llama? Una membresía de canal. Eso también ayuda muchísimo. Muchas gracias por eso.
Vamos entonces a la conversación para los que están en transmisión y para los que no, pues vayan dejando su comentario. Vamos a eso. Buenísimo, déjenme, voy aquí activando el chat. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Ahorita vamos leyendo. Muchas gracias a los que han puesto la manita para arriba. Muchas gracias, ya son casi 100 likes, se agradece bastante eso. Miren, mando un fuerte saludo a Ale Estrellita que está aquí apoyándonos en la moderación. Saludos, Ale, y muchas gracias también. Saludos a Dante, por cierto. Saludos a Marisol, a Dulce, no, a Dice Misterios, a Gilda Torres. ¿Cómo estás? Muy buenas. Susana Flores, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cata CR, ¿cómo estás? También saludos. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, por estar aquí. La verdad es que se agradece bastante. Y pues hay como, pues no sé, ¿qué será? Una semana más o menos que tienen estos incendios ahí en Canadá. Yo pensé que se iban a controlar un poquito más rápido, pero pues claramente esto no está sucediendo. Al final, como que los incendios pues depende mucho del clima, ¿no? Por más aviones que tengas y helicópteros y cuánta cosa, pues si no te ayuda el clima y siguen los vientos y sigue seco, pues sí está bien difícil, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está. Susana Flores, ¿cómo has estado, Susana? Ángel Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Saludotes, espero que estés bien. Marisol Valdés dice, no te vayas a dejar sin tu manita para arriba, dice Marisol. Muchas gracias, Marisol, por ese comentario. ¿Quién más está por aquí que no haya saludado? Anímense, yo sé que muchos están trabajando o están a punto de comer, ¿verdad? Algunos están a puntito de comer. Provecho los que están comiendo, por cierto. Adriana Moreno, muy buena, saludotes. ¿Qué onda? Aquí a partir de hoy empiezan las posibilidades fuertes de lluvia. Sí, ¿verdad? Estamos a miércoles, ¿verdad? Sí, miércoles, jueves, viernes, 70% de posibilidades de lluvias para el noreste del país. Pero en la tarde les comento más qué es lo que viene para el clima en los próximos días. Porque pues ya habíamos visto un poquito el adelanto de la semana, ¿se acuerdan? Que la mitad del país, básicamente del centro hacia el este, ¿no? Desde el norte, centro y sur, vamos a tener muchas lluvias, incluso todo el sur. Ahí sí no importa si oeste, todo el sur, también con mucha lluvia de esta semana y la próxima semana, ¿no? Va a estar, pues ya al final, empezó la temporada de huracanes, ¿no? Entonces, pues va a empezar poquito a poquito más y más el tema del agua, ¿no? ¿Qué más? Dice, ¿dónde está? Gilda, ya te saludé. Cruz Ortega, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo has estado, Cruz? Daku también, un gran saludote. Muy buenas, Daku. Dice, de contrabando en el trabajo. Dice, Daku, saludos. A hablar despacito, entonces. No, traes audífonos, me imagino, ¿no? Traes audífonos. Cata, ¿qué onda? Buenísimo. Mucho calor, dice. No, pues acá, por suerte, todavía no puedo quejarme, el clima ha estado genial, raro que lo diga, creo, pero buenísimo. ¿Quién más está por ahí? J, saludos, dice, viento en Puerto Rico, está cayendo lluvia fuerte en la zona de Cuerito, dice, porque falleció aquí, no entendí el comentario, J, dice, ¿dónde está? A ver, ¿quién más que me haya faltado? Me voy a decir rapidito a los primeros comentarios. Lupita Varespi, ¿cómo estás? Muy buenas, Lupita. ¿Dónde estás? Dice José Domínguez, Marisol, ¿cómo estás? Lupe Fiol, muy buenas también. Qué gusto saludarles. Dice, ¿dónde están? Ahí está. Dice, ok, este lo leí. Creo que ya leí casi todos los comentarios. Me salto los que son saludos y todo, pero creo que ya más o menos leí todo, ¿no? Déjenme ver si me faltan nada más algunas imágenes que compartir. Mientras tanto, miren, sí, esta imagen me la pasó Astrid hace un ratito. Es la mamá gorila cuidando a su bebé de su hermano. Él es el hermano mayor, pero está celoso, ¿no? Está celoso el hermano mayor, entonces pues quiere la atención de la mamá, quiere la atención como la tenía cuando era chiquito y anda molestando, miren, vean ustedes, ahí está, miren, es la mamá, lo torea, ole torero, vean, así, ¿no? Y fíjense, la mamá ahí se acerca y le hace su grito ahí la gorila, pero vean, esta es lo que más le ofende, esta parte, miren.
Se acerca el hermano y pótelas, o sea, le echa un escupitajo de agua, como diciendo, güey, o sea, ahorita ya estás grande, ya estás grandecito, déjame cuidar a tu hermanito, ¿no? Y bueno, pues ahí está, ¿no? Una imagen muy buena, porque pues esto pasa en todos lados. Ahora, ¿dónde está? Bueno, eso ya lo vimos, las inundaciones de allá de Italia, ya las vimos, tremendas, 14 ríos desbordados, bastante fuerte el asunto. Fíjense que esta imagen, a ver si la retomamos para hoy en la noche, porque esto que es lo que está pasando en Canadá, básicamente. O sea, esto que vemos aquí, no está Tapatía a estas horas, pero la gente que está en Canadá del lado oeste, vean cómo está el tema, cómo está para Estados Unidos, incluso para México. El oeste está pegando mucho el calor, el oeste hacia el Pacífico, digamos. Ahí estamos viendo Estados Unidos, estamos viendo Canadá, estamos viendo un pedacito de México, pero sobre todo vean el calor más fuerte en Canadá que incluso en zonas de Estados Unidos o en México, ¿sí? O sea, es curioso verlo. Dice, increíble las temperaturas de mayo. Una ola de calor en Canadá ha generado incendios forestales en las provincias de Alberta, de Saskatchewan. En la Columbia Británica se estableció un récord diario de temperaturas que van hasta los 36.5 grados centígrados. Esto es sobre todo muy al norte, ¿no? Incluso creo que donde está Tapatía no le afecta tanto, pero sí más al norte, en esta zona, pues están temperaturas muy fuertes. Bueno, aquí en Monterrey no las tenemos, esas temperaturas desde hace un rato, ¿no? Entonces, sí está interesante. Y hay un reporte que ya ese yo creo que lo comentamos para la noche, un estudio científico donde hablan de lo que viene para el 2023, 24, 25, 26 y 27. De aquí al 2027, pero todos estos años progresivamente vamos a tener récords de calor año con año. Hasta 2027 viene ese pico de ciclos de calor muy fuertes. Entonces vamos a tener pues una temporadita intensa, digamos, ¿no? Eso también, pues bueno, para que lo consideren, eso lo platicamos ya más en la noche, ¿no? Bueno, Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas, saludos hasta España, ¿cómo están las cosas por allá? Muy buenas. Bueno, pues me voy despidiendo, ¿no? Muchísimas gracias por su compañía. Los veo en un ratito más. Bueno, en la noche, ¿no? Unas horas más. Muchas gracias por estar con nosotros. Vayan ayudándome a compartir. Ahí los veo en un ratito con otra información. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Ale. Saludos a todos. Buenísimo, pues. Adiós. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.